A disciple finds and teaches other disciples. Y la segunda característica es que un discípulo encuentra y enseña a otros discípulos. Let's look at Matthew 28:19 and 20. Vamos a ver a Mateo 28, 19 al 20. Therefore, go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, And teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always till the very end of age. enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. You notice that a disciple didn't graduate its course ¿Tú te das cuenta que un discípulo no se graduó de su clase? and need to become a master of something in order to go and find disciples. Ni tiene que convertirse en un tipo de maestro para ir a buscar discípulos. A disciple finds other disciples. Un discípulo encuentra a otro discípulo. And a disciple finds someone who may be far from the truth. Y un discípulo encuentra a alguien que puede ser que esté lejos de la verdad. You see, I think a lot of times we like to stay within our own cliques, and I'm guilty of it. Porque a veces a nosotros nos gusta quedarnos en nuestro propio grupo. And my friends don't need, well, maybe sometimes, but my friends don't need any more of Jesus. Y mis amigos a veces sí, pero a veces no necesitan más de Jesús. So there are people out there that are really hopeless. Hay gente allá afuera que sí de verdad están sin esperanza. There are people out there that really need a word of encouragement, someone to guide them. Hay gente allá afuera que necesita que alguien vengan y lo motiven y que lo guíen. It's like some of us are waiting for that moment to click. Es que como que algunos de nosotros estamos esperando que venga ese momento. Yeah, like you wake up one morning and you're like, okay, I'm ready. Como que un día tú te despiertas y tú dices, ok, ya yo estoy lista. But as your honest friend, and we already established that, we're honest with each Pero other. yo como tu amiga honesta, Can I tell you that moment where it feels like I'm ready rarely comes? te puedo decir que ese momento cuando tú te sientes que ya tú estás lista casi no viene. Can I tell you that doesn't matter how many years you've known of the Lord, No importa cuántos años tú lleves conociendo de Dios, how many years you've been in church, cuántos años tú llevas en la iglesia, that moment always feels scary. ese momento siempre se siente miedoso. And that's why we can't be dictated by our emotions. Y por eso es que a nosotros no nos podemos llevar de nuestras emociones. Because our emotions be out here lying. Porque nuestras emociones están aquí mintiendo. We need to get up and get out. Nosotros tenemos que levantarnos y salir. Because there's people hiding their pain in sex, Porque hay gente que están escondiendo su dolor atrás del sexo, in drugs, en las drogas, in alcohol. en el alcohol. And meanwhile, we're just hanging out with our same 3 or 4 group of people. Y aquí estamos nosotros jangueando con nuestros 3, 5 grupos de gente. And we are followers of Jesus, Y nosotros somos seguidores de Jesús. a name that holds weight. Un nombre que lleva peso. When you walk into the room, you have to believe that God's glory walks in with you. Cuando tú entras en un cuarto, tú tienes que creer que la gloria de Dios entra ahí contigo. His word says that the same power that rose Christ from the dead lives in you and me. La palabra dice que el mismo poder que levantó a Jesús de la muerte vive en ti y en mí. Yet but we be scared of little stuff. Pero a veces nosotros nos asustamos de las cosas más pequeñas. That doesn't sound like a power that raises something from the dead. Eso no suena como un poder que levantó a algo de la muerte. We need to get out into the world and declare a shift, people. Nosotros tenemos que levantarnos y salir al mundo y declarar un movimiento. Because with God's power, by ourselves, we're going to hit rock bottom. Porque es con el poder de Dios. Si es por nuestra propia fuerza, nosotros vamos a caer. But when you walk in with a supernatural authority, Pero cuando tú entras con una autoridad sobrenatural, when it's not by your own strength, but in Him, pero cuando no es con tus propias fuerzas, pero con la de él. when you realize that when you are weak, He is strong. Cuando tú te das cuenta que cuando tú eres débil, él es fuerte. Everything changes when you step into a room. Todo cambia cuando tú entras en un cuarto.